Esta semana en Vaticano se van a enviar 6.000 rosarios a las familias católicas de Siria. El Santo Padre los bendijo y dijo que la oración recitada con fe es poderosa. En Eritrea, el gobierno ha ocupado 29 hospitales y centros de salud católicos. El padre Musi Seray nos explica por qué esto supone un golpe a la libertad religiosa de este país. La iglesia de Santa María la Mayor en Roma es la basílica mayor dedicada a la Virgen María. Descubran con nosotros la historia de esta iglesia romana y déjense sorprender por su belleza. Todo esto y más, ahora en Vaticano. Il prossimo 5 ottobre terrò un consistorio per la nomina di 10 nuovi cardinali. El Papa Francisco dio a conocer los nombres de los nuevos cardenales que recibirán el birrete en una ceremonia especial llamada consistorio el próximo 5 de octubre. Los 13 nuevos cardenales provienen de 4 continentes y, como dijo el Papa, sus orígenes expresan la vocación misionera de la Iglesia que proclama el amor misericordioso de Dios a todos los hombres de la tierra. Varios de los nuevos cardenales ya son colaboradores cercanos del Santo Padre, pues en la actualidad trabajan en la Curia Romana. Estos son el jesuita Michel Cerny, quien dirige la sección de migrantes y refugiados del Vaticano, el arzobispo español Miguel Ángel Ayuso Guizot, el nuevo presidente del Diálogo Interreligioso de la Santa Sede, y el arzobispo portugués José Tolentino Mendoza, bibliotecario de la Santa Iglesia Romana. De este modo, África, América y Europa tienen más cardenales, así como también el país musulmán más grande según su población en Asia, Indonesia, tiene un cardenal más. Por motivo de edad, 10 de ellos serán aptos para votar en un futuro cónclave. El Papa Francisco también eligió a 3 obispos mayores de 80 años para recompensarlos por su servicio a la Iglesia. Debido a su edad, estos no podrán votar en el futuro cónclave. Con estos nuevos purpurados, el colegio cardenalicio alcanzará 215 miembros, 118 de los cuales son electores. La Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada continúa asistiendo a los cristianos en Siria. El 15 de septiembre se repartirán 6.000 rosarios para apoyar espiritualmente a las personas que durante muchos años han pasado por dificultades debidas al conflicto aún en curso. El Papa Francisco bendijo los rosarios durante el Ángelus del pasado 15 de agosto. Il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Alessandro Monteduro, director de la sección italiana de Ayuda a la Iglesia Necesitada, ayudó a emprender el proyecto Consolad mi pueblo. I rosari dunque, per dire loro. Los rosarios, por lo tanto, les mostrarán que no todo consiste en ayuda humanitaria, pues ya saben perfectamente que pueden contar con nosotros, ya que desde hace 8 años ayudamos con alimentos, medicinas, electricidad, agua, pero también está a nuestra disposición a apoyarlos moralmente y a quizás aportarles un poco de consuelo espiritual. Sostegno, di supporto morale e magari di conforto spirituale. Il problema qual è? ¿Saben cuál es el problema? Es que ya nadie habla de todo lo que está ocurriendo en Idlib, ni de todos los efectos de la guerra. Non ne parlano più in sede istituzionale. Nadie habla de ello en el marco institucional, ni en los foros nacionales, ni en los supranacionales. El G7 que tuvo lugar hace unos días en Francia no dedicó atención alguna a la búsqueda de una posible solución política a una acción de apoyo común para Siria, para el pueblo sirio. Di sostegno per la Siria, per il popolo siriano. Io voglio innanzitutto dire che noi non abbiamo mai smesso dal 2001. En primer lugar, quiero decir que desde 2011, año del estallido de la guerra siria, nunca hemos dejado de apoyar a nuestros hermanos cristianos. Hemos realizado 850 proyectos apoyados con un presupuesto de unos 35 millones de euros.
Il 15 settembre sarà una iniziativa molto bella. La del 15 de septiembre será una iniciativa muy bonita. La celebración incluirá a todas las parroquias cristianas y tendrá el siguiente nombre: Consolad a mi pueblo. Allí, durante esta celebración, que Ayuda a la Iglesia Necesitada está organizando en colaboración con todas las iglesias locales, tanto católicas como ortodoxas, repartiremos los rosarios bendecidos por el Santo Padre, de los que acabamos de hablar. Del Santo Padre e dei quali abbiamo appena parlato. La Organización Internacional del Trabajo celebró una conferencia en Ginebra, Suiza, bajo el lema Por un futuro mejor para el trabajo. La Santa Sede envió una delegación encabezada por el cardenal Peter Turkson. La Organización Internacional del Trabajo, OIT, celebró en Ginebra una conferencia titulada Por un futuro mejor para el trabajo, reuniendo representantes de alto nivel de estados y organizaciones. Lo que la OIT deseaba era encontrar formas de mejorar la calidad de vida de los trabajadores, revertir los daños causados por la desigualdad mundial, entre otros. La Santa Sede mantiene una estrecha relación con la Organización del Trabajo. La Iglesia Católica está representada en la OIT desde hace 100 años. Normalmente suele ser un sacerdote jesuita y su deber sería, por así decirlo, regular ciertas situaciones ligadas a cuestiones de carácter más espiritual. También hoy esto es lo que nos vincula con la OIT. Las nuevas tecnologías están transformando el mundo del trabajo, creando tantas nuevas oportunidades como nuevos riesgos para los trabajadores. La Santa Sede hace hincapié en que para que esta transición sea buena, los actores deben unir sus fuerzas y adoptar medidas decisivas. El ser humano necesita trabajar no solo por trabajar ni por ganar dinero, sino también para desarrollarse como individuo sin dejar a un lado el desarrollo espiritual. Es por eso que prestamos una particular atención a la Organización Internacional del Trabajo. El 60% de todo el trabajo en el mundo es de naturaleza sumergida. Significa que no está regulado y este porcentaje va en aumento. Esto implica que no podemos ignorar un asunto de tanta importancia. Por lo tanto, el trabajo no puede ser considerado como una mercancía o una mera herramienta en la cadena de producción de bienes y servicios. Debe más bien ser el fundamento del desarrollo humano. Tiene prioridad incluso sobre el capital, igual que la producción de bienes sobre el dinero que se invierte en ellos. Por lo tanto, el imperativo ético implica defender los puestos de trabajo para luego crear otros nuevos en proporción al aumento de la viabilidad económica, siempre garantizando la dignidad del trabajo mismo. Este año, una de las iniciativas que tuvimos como misión de la Santa Sede ante la OIT fue celebrar un evento interreligioso sobre el futuro del trabajo. Así que nuestra misión, junto con la Organización de Cooperación Islámica y muchos otros grupos religiosos budistas, judíos, el Consejo Mundial de Iglesias, fue tener una sesión precisamente dedicada al trabajo humano, el trabajo del hombre como fuente de dignidad humana. El director general comentó que fue el primer y único evento en su historia, en sus 100 años de historia, y que esa también fue nuestra contribución. No solo para atraer a nuestro punto de vista católico o cristiano, sino también para ver el trabajo en el contexto del diálogo interreligioso y ver cómo las otras delegaciones y otros países u otras tradiciones se ocupan de esto. El resultado final fue muy positivo. Pensamos y decimos lo mismo. Significa que lo que nosotros como Iglesia Católica estamos moviendo como se esperaba de nosotros, responde al sentir y a las necesidades de todos. Diría que especialmente al de las personas que viven y trabajan en un ambiente muy poco estructurado, es decir, sin ninguna garantía de defender y de proteger su dignidad ni su retribución económica. En su mensaje a los participantes, el Papa Francisco dijo que es esencial escuchar a las generaciones más jóvenes, transformar la actitud de control sobre la tierra en una actitud de cuidado de la misma, ya que el mundo que hemos recibido
también pertenece a los que nos seguirán. El pasado mes de junio, el ejército de Eritrea, un país de África, ocupó 29 hospitales y centros de salud católicos por orden del gobierno, limitando la labor humanitaria de la Iglesia. El sacerdote eritreo Musei Serai, coordinador europeo de los católicos eritreos y candidato al Premio Nobel de la Paz 2015, explica a EWTN por qué la Iglesia es perseguida en Eritrea. Porque la naturaleza del propio gobierno es una matriz comunista y atea en la que las religiones siempre han sido toleradas hasta cierto punto. El gobierno había promulgado en 1995 una ley que impedía a las religiones realizar actividades sociales, como escuelas, asistencia sanitaria, caridad con los pobres, etc. Pero la Iglesia Católica nunca ha aceptado que se le impida plasmar en la práctica el mandamiento de Jesús de amar al prójimo como a sí mismo. Por lo que hasta ahora la Iglesia ha tratado de hacer lo que es su deber, continuar con su misión. El pasado mes de junio, el régimen decidió cerrar todas las clínicas de la Iglesia Católica, clínicas, hospitales, centros médicos. En total fueron 29. Y ahora el riesgo es que se cierren también las escuelas, que suman más de 50, incluidas sus primarias, secundarias y bachilleratos, además de las casi 100 guarderías que manejamos en todo el territorio del país, principalmente en los lugares más remotos, en las zonas rurales, en las que ni siquiera hay presencia de una estructura estatal. Lo que la Iglesia hace es garantizar servicios útiles a la población, pero el gobierno procura limitar nuestra acción, la misión de la Iglesia, tanto la de la católica como la de los demás. La misión de la Chiesa, sea católica, ma non solo. ¿Qué deberían hacer los católicos de Eritrea? Vivono con una libertà limitata sulla libertà religiosa, Viven con una libertad religiosa limitada, pero también se les niegan completamente toda otra serie de libertades fundamentales. No hay libertad de prensa, no hay libertad de circulación, no hay libertad de asociación. En sí, no hay ni constitución, pues nunca ha entrado en vigor, por lo que no existe una ley fundamental que garantice los derechos y deberes de los ciudadanos. La legge fondamentale che garantisce i diritti e doveri dei cittadini. ¿Y el Vaticano qué hace la diplomacia vaticana para resolver la crisis? Per adesso stiamo aspettando. Por ahora estamos esperando el nombramiento del nuevo nuncio. Todavía no hay ningún nuncio, porque el que teníamos allí fue transferido a Kenia, de modo que incluso ese vacío, el hecho de que no haya un nuncio, no facilita el diálogo con el gobierno. No hay un solo diplomático que pueda apoyar esta relación, de modo que seguimos esperando el nombramiento de un nuncio. Entonces veremos qué es lo que la Santa Sede puede hacer. De todos modos, con un gobierno de esta naturaleza no será fácil. Con un gobierno di questa natura. La inestabilità politica e economica è una delle cause della migrazione. La inestabilidad política y económica es una de las causas de la migración. Hoy presenciamos la crisis del Open Arms y otras similares en el Mediterráneo. ¿Cómo vive un migrante esta situación personal tan compleja que le lleva incluso a arriesgar su vida en el mar? Ma questo è che il mondo, la comunità internazionale che non hanno affrontato. Bueno, la comunidad internacional no ha abordado este problema adecuadamente, yendo a la raíz de los problemas. La Unión Europea ha intentado más bien levantar muros físicos o mediante leyes, como ahora los cierres de puertos o los acuerdos bilaterales, como el que se inició a través del proceso de Jartum, solo para poner obstáculos a los que huían de su país por diversas razones. Unos por hambre, otros por la guerra, otros por la persecución política, étnica o religiosa, y de ese modo no van a resolver el problema que está provocando la huida de estas personas. En cambio, hemos luchado, gastado millones de euros. Pero es que incluso la Unión Europea financió a los 28 países que formaban parte del proceso de Jartum simplemente para construir muros, no para resolver el problema ni para proteger a las personas. Tal vez no las veamos, pero siguen muriendo en el desierto, en las cárceles, en diversos centros de detención y también siguen muriendo en el mar. Antes fallecía 1 de cada 18, ahora muere 1 de cada 6. No es cierto, por lo tanto, que las muertes hayan disminuido. Las muertes han aumentado, solo que no las vemos. No hay más barcos que estén rescatando en el mar cerca de la costa de Libia, así que nadie puede saber lo que está pasando. Ayer mismo se dio la alarma de que hay otras 100 personas más desaparecidas. ¿Quién cuidará de esa gente?
Los cadáveres que fueron devueltos por el mar no hace ni un mes, otra masacre de más de 300 personas, continúan todavía tirados. Siguen en las playas de Libia, ni siquiera han sido recuperados, ni se les ha dado un entierro decente. Todo esto es un fracaso en la gestión de la inmigración, especialmente de una Europa que física y geográficamente está más cerca de África. Por otro lado, la situación en Libia no está como para garantizar una gestión adecuada. Los centros de detención libios se transforman en prisiones, en lugares terroríficos, en los que la gente es torturada, abusada y violada. No parece lógico manejar la situación diciendo, mientras usted bloquee lo que sucede, cómo se les trata, cómo se les detiene, no nos importa. Tienen una política, por así decirlo, de lavarse las manos cuando se enfrentan a problemas, porque al final traslada los problemas a países enormemente frágiles, tanto política como económicamente, ya que trasladarlos al norte de África o al África subsahariana, como también afecta a Europa, es irresponsable. Que riguarda anche l'Europa, è da irresponsabili. ¿Y cómo cree usted que se debe manejar esta situación? Según mi opinión que yo junto con otra asociación de la Comisión Europea ya hemos presentado, habría que trabajar en 3 niveles. Ir primero a la raíz del problema, pero luego intentar resolver las causas de este drama del éxodo de las personas. Esto es buscar una solución a largo plazo. A medio plazo es tratar de proteger a estas personas cerca de sus hogares. Cuando huyen, primero van a sus países vecinos. Así que si podemos protegerlos mejor en los países colindantes, el 90% de las personas permanecerá allí. Se quedarían allí si encontraran oportunidades de trabajo, estudio y unas condiciones de vida decentes. El tercer nivel es abrir canales legales, como el del pasillo humanitario que se inició gracias a Sant'Egidio, a las iglesias valdenses y así sucesivamente. Ahora también lo hace la Conferencia Episcopal Italiana y Cáritas, pero son solo una pequeña muestra. Si los países de la Unión Europea lo hicieran como estados, sería un proyecto mucho más coherente. Si dieran oportunidades de acceso legal a las personas que necesitan protección, muchas personas no se verían impulsadas por la desesperación a ponerse en manos de los traficantes, arriesgando sus vidas en el desierto y en el mar. Estas 3 cosas se podrían haber hecho con todos los recursos que se han desperdiciado hasta ahora y ya se habrían resuelto muchos problemas. Con tutte le risorse che sono state sprecate fino adesso, sarebbero risolto tanti problemi. Bien, muchas gracias. De nada. En unos momentos les trasladaremos al interior de la Basílica Santa María la Mayor. Roma es famosa por sus hermosas iglesias, y no hay otra iglesia en el mundo dedicada a la Virgen María más bella y rica en historia que la Basílica Papal de Santa María la Mayor. El canónigo de la Basílica, Monseñor Irinei Bilic, conoce como nadie la interesante leyenda asociada a la fundación de esta iglesia. El lugar sobre el que se construyó esta basílica fue elegido por la propia Virgen María en el año 352, cuando el rico patricio Giovanni decidió dejar sus riquezas para el culto a la Virgen María, ya que no tenía hijos. Una noche la Virgen María le dijo a Giovanni que construyera una iglesia en el lugar en el que nevaría al día siguiente. Dicha mañana, Giovanni y su esposa encontraron un montón de nieve en la colina Esquiulina. Para su sorpresa, también se encontraron con el Papa Liberio en la colina. Había tenido el mismo sueño. Poco después, el Papa Liberio ordenó la construcción de la iglesia dedicada a Nuestra Señora gracias a la generosa donación de la familia de Giovanni, que tuvo su tan esperado hijo. Por lo tanto, el lugar donde nos encontramos fue elegido por la misma Virgen, después de lo cual se ha aparecido en Fátima, en Lourdes y así sucesivamente. Pero el primer lugar en la tierra que ella eligió fue este. Cada 5 de agosto, durante la misa solemne, se abre el techo y caen pétalos blancos recordando el milagro de la nevada en un caluroso día de verano romano.
techo de madera está adornado con el primer oro traído de América, oro que el Papa Alejandro VI recibió como regalo de la familia real española, Fernando e Isabel. El suelo está decorado con mosaicos cosmatescos geométricos del siglo XII. El aspecto moderno de la iglesia es una combinación de estilos de diferentes épocas, ya que la iglesia fue reconstruida en el año 440 d.C. por el Papa Sixto III, después del Concilio de Éfeso, cuando la Virgen María fue proclamada Madre de Dios. El campanario y la fachada fueron añadidos en 1740. Sin embargo, el interior de la iglesia, a pesar de los cambios posteriores, proporciona una idea de la primitiva basílica cristiana. En la nave central hay mosaicos del siglo V que representan escenas del Antiguo Testamento. Los mosaicos del arco triunfal representan el nacimiento de Cristo y el mosaico del ábside, la coronación de María. La historia de Nuestra Señora y la nieve rememora el tiempo de Navidad. Esta basílica está relacionada como ninguna otra en Roma con el misterio de la Natividad. El padre Pich Pacua, estudioso de las Escrituras y experto en historia de la Iglesia, dice que ese vínculo se puede apreciar en la reliquia más preciosa de la basílica. One of the most important things about this basilica is Una de las cosas más importantes de esta basílica es el pesebre que está en el altar principal. Tratándose del pesebre, es importante saber un poco más sobre el contexto histórico de Belén. Cuando Santa Elena llegó a Tierra Santa alrededor del año 325, casi 300 años después, se convirtió en la capital del país. Preguntó que dónde estaba el sepulcro de Jesús y ellos lo señalaron. inside the cave. También donde estaba el lugar de su nacimiento, y de nuevo lo señalaron. Dentro de la cueva había 2 cunas. Era imposible, aún hoy es imposible, saber en qué pesebre fue colocado nuestro Señor. No hay manera de saberlo. Así pues, uno de ellos permanece en Belén, y en Navidad, después de la misa de medianoche, el patriarca de Jerusalén lleva al niño Jesús como si fuera una estatua de tamaño natural al pesebre de Belén. Pero el otro pesebre está aquí, en Santa María la Mayor. But the other crib is here at St. Mary Major. A la derecha del altar mayor, en el interior de la Capilla Sixtina, se encuentra el sepulcro de un doctor de la Iglesia, San Jerónimo, y en el museo, entre los tesoros, se encuentran sus vestiduras sacerdotales. La Iglesia Santa María la Mayor es destino de millones de peregrinos y no solo católicos. La basílica es un lugar muy especial para los cristianos eslavos, ya que aquí, en el año 866, la lengua eslava fue autorizada en la liturgia. De hecho, para los eslavos, la basílica es valiosa porque en el 868, cuando Cirilo y Metodio predicaron en Chersonesos, encontraron las santas reliquias del Papa Clemente en el lugar en el que fue martirizado. Las trajeron a esta basílica, donde el Papa las recibió con grandes honores, y pidieron las bendiciones de los libros litúrgicos en alfabeto cirílico. Así que aquí, en el 866, se celebró la primera misa en lengua eslava antigua. A la izquierda del altar se encuentra la Capilla Borghese, que alberga el principal ícono mariano de Roma, Salus Populi Romani, la salvación del pueblo romano en español. Durante el periodo iconoclasta del siglo VII en Constantinopla existía el peligro de que este icono pudiera ser destruido. Así que un devoto monje empaquetó el icono en una caja, escribió una carta y abandonó la caja en el mar. Un tiempo después, al Papa Adrián se le apareció la Virgen María diciéndole que esa mañana debía ir al río Tíber. Junto con todos los sirvientes llegó allí después de su oración matutina y se encontraron con una caja en el agua.
El Papa pidió que se abriera, la caja fue desatada y pronto el icono estuvo en manos del Papa. Entonces el icono fue trasladado con solemnidad a esta iglesia. Cuando la peste se abatió sobre Roma, el Papa encabezó una procesión portando este icono y todos pudieron ver en el cielo a San Miguel Arcángel envainando la espada. Por eso el icono se llama la salvación del pueblo romano. La tradición de la Iglesia atribuye la autoría del icono al apóstol Lucas, aunque los historiadores de arte lo sitúan en el siglo VI. Los orígenes orientales del icono pueden ser confirmados por el tablero de madera de cedro en el que fue escrito. El icono es desde 2004 el símbolo oficial de la Jornada Mundial de la Juventud, cuando el Santo Padre Juan Pablo II bendijo una copia del mismo para acompañar la cruz de la Jornada Mundial de la Juventud. El Papa Francisco también tiene una veneración especial por el icono. Nunca sale de Italia sin rezar delante de la protectora de Roma y lo primero que hace a su regreso es ir a darle las gracias y le ofrece un ramo de flores.